Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Etelgiba de Wessex. Ella fue una de las hijas más desconocidas que llegó a tener el rey Alfredo el Grande, siendo una princesa anglosajona un tanto delicada y que apenas es mencionada en las crónicas de la época, pero es recordada por ser la primera abadesa de la abadía de Sudbury, una de las abadías más importantes y ricas que llegó a haber en Inglaterra. Esta biografía es realizada por petición de Icel Pineda. Etelgiba de Wessex nació alrededor del año 875 en algún punto del reino de Wessex, actualmente en Inglaterra. Fue hija del rey Alfredo el Grande y de la esposa de este, Etelsuita Mucel. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Etelgiba la tercera de sus vástagos. La niña nació en tiempos complicados, debido a que su padre estaba librando una serie de conflictos contra los invasores vikingos que estaban tomando distintas zonas de la isla de Gran Bretaña. Etelgiba es una de las hijas más desconocidas de Alfredo el Grande, y de ella se conservan muy pocos documentos, apareciendo en contadas ocasiones en las crónicas de la época, donde tan solo se la menciona como hija de Alfredo el Grande y como abadesa. Según cuentan algunas de estas crónicas, Etelgiba habría sufrido de problemas de salud y durante su infancia o adolescencia ella sufrió una enfermedad que le dejó el rostro deformado, algo que la obligó durante el resto de su corta vida a portar un oscuro velo para tapar así su cara. Ante su salud tan delicada y su apariencia física, su padre, el rey, decidió que Etelgiba se convirtiese en religiosa, ya que sería muy complicado para ella encontrar un buen casamiento ante tales condiciones físicas. Hacia el año 888, el rey Alfredo el Grande fundó la abadía de Sudbury y nombró a su hija Etelgiba como primera abadesa del lugar, uniéndose a ella otras jóvenes de buena familia y nobles que también acabarían tomando los hábitos, además de que se unieron a aquella abadía monjas de gran importancia de la época, siendo estas descritas como mujeres muy respetables y admiradas por su gran fervor. La princesa pronto sería vista como una joven virtuosa entregada completamente a la religión, siendo descrita en las crónicas como una virgen consagrada a Dios. Etelgiba se convirtió en la abadesa de la abadía que había fundado su padre el rey, y por esta razón dicho edificio santo sería bendecido por el monarca, convirtiéndose en una de las abadías más importantes y ricas de su tiempo, al recibir una gran suma de dinero por parte de la corona anglosajona. Se sabe que la princesa sería muy querida por su padre, y pese a tomar los hábitos, su progenitor quiso que tuviese los mismos derechos que el resto de sus hermanas, siendo incluida en el testamento del monarca como heredera de distintas propiedades, tierras y poblaciones. Pero se sabe que tal herencia nunca sería recibida por Etelgiba y que ninguno de tales bienes acabaron siendo propiedad de la abadía, algo que hace suponer que la princesa falleció pocos años antes que su padre, muriendo a causa de su mala salud alrededor del año 896, cuando tenía unos 21 años de edad. Es muy posible que Etelgiba fuese enterrada en aquel convento donde había ejercido como abadesa por algunos años, pero dicho lugar santo acabaría siendo disuelto en el año 1539 durante el reinado de Enrique VIII,
ya que durante el reinado de dicho monarca inglés se vivió la disolución de los monasterios a causa de la reforma anglicana, desapareciendo así uno de los conventos más ricos e importantes que habían existido en Inglaterra. La abadía de Sudbury acabaría siendo reducida a escombros, quedando así completamente en ruinas, algo que ocasionó que se acabasen perdiendo los restos mortales de las monjas que se encontraban ahí enterradas, desapareciendo así los restos de la princesa. No hay mucho más que decir sobre Zergiva. Ella fue una princesa un tanto delicada que acabaría sufriendo de una enfermedad que le deformó el rostro, viéndose obligada a vivir el resto de su vida apartada y oculta ante el aspecto que presentaba. Esta princesa dedicó su corta vida a la religión, convirtiéndose en la primera abadesa que hubo en aquella abadía que había fundado su padre y que contó con la gran protección del monarca, convirtiéndose en una de las abadías más importantes y ricas de Inglaterra, al menos durante 5 siglos. Pero por desgracia, esta abadía acabaría siendo disuelta y quedando en ruinas por orden del rey Enrique VIII de Inglaterra, perdiéndose así de esta manera uno de los edificios santos más importantes que llegó a haber en Inglaterra. Zergiva sería muy querida por su padre, y pese a no contraer un matrimonio que fuese beneficioso para su familia, ella logró tener los mismos derechos que sus hermanas, que sí llegaron a contraer importantes matrimonios. Pero por desgracia, esta princesa falleció pocos años antes que su padre. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Zergiva de Wessex. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Itzel Pineda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes históricos que tuvieron que llevar su rostro oculto por culpa de alguna enfermedad. Y con esto me despido. Hasta la próxima.